Imagina una tierra bendecida, rica en recursos y fértil como el mismo Edén. El valle del Jordán era conocido por su abundancia, con ríos cristalinos, campos fértiles y ciudades vibrantes llenas de comercio y actividad. Sin embargo, detrás de esa prosperidad externa se ocultaba una decadencia moral que clamaba al cielo. Sodoma y Gomorra, dos de las ciudades más prominentes de esta región, no eran solo lugares de riqueza, sino también de corrupción, violencia y pecado desenfrenado. Este es un relato que trasciende el tiempo, una historia de advertencia sobre las consecuencias de la rebelión contra Dios. En las páginas de Génesis encontramos el relato de estas ciudades, cuya destrucción se convirtió en un recordatorio eterno del juicio divino y de las oportunidades de arrepentimiento que Dios ofrece. En este relato veremos no solo la decadencia de Sodoma y Gomorra, sino también el corazón misericordioso de Dios, que busca salvar incluso cuando el juicio es inminente. Quédate conmigo, porque esta es una historia de justicia, intercesión y las terribles consecuencias de apartarse del camino del Señor. Sodoma y Gomorra, ciudades de prosperidad y corrupción. Sodoma y Gomorra estaban situadas en el Valle del Jordán, una región tan fértil y hermosa que las Escrituras la comparan con el jardín del Edén. Génesis 13:10. Estas ciudades eran centros de comercio y riqueza, con habitantes que disfrutaban de una vida cómoda y próspera. Lot, el sobrino de Abraham, eligió este valle para vivir cuando se separó de su tío, atraído por su belleza y abundancia. Sin embargo, lo que Lot no sabía era que estas ciudades no solo eran prósperas en bienes materiales, sino también en pecado. El pecado no era algo oculto ni vergonzoso, era celebrado abiertamente. La violencia, la idolatría y los actos inmorales eran comunes en las calles de estas ciudades, y el clamor de su injusticia llegó hasta el cielo. El deterioro moral de Sodoma y Gomorra era evidente para cualquiera que las visitara. No había respeto por la justicia, ni compasión por los débiles. Los extranjeros que pasaban por estas ciudades eran tratados con desprecio, y en lugar de hospitalidad encontraban peligro y humillación. A pesar de la prosperidad material, estas ciudades estaban espiritualmente arruinadas. En este contexto, Lot tomó la difícil decisión de establecerse allí con su familia, tal vez confiando en que podría mantener su fe en medio de un entorno tan corrupto. Pero las decisiones tienen consecuencias, y Lot pronto se daría cuenta de que había elegido vivir en una tierra destinada a la destrucción. El clamor que llegó al cielo. El pecado de Sodoma y Gomorra era tan grande que sus gritos de injusticia llegaron hasta los cielos. Génesis 18, 20, 21 dice que el Señor escuchó el clamor contra estas ciudades, un clamor que probablemente provenía de las víctimas de la violencia, la opresión y la inmoralidad que allí abundaban. Dios decidió descender para verificar si el pecado de estas ciudades era tan grave como se decía, no porque necesitara confirmar algo, sino para mostrar su justicia y misericordia. Antes de tomar una decisión final, Dios compartió su plan con Abraham, un detalle significativo que muestra su deseo de incluir a su siervo en la comprensión de su voluntad. Abraham, conocido por su fe, también mostró un corazón compasivo al interceder por Sodoma y Gomorra. En una conversación que revela tanto la justicia de Dios como su disposición a escuchar a los hombres, Abraham le preguntó: ¿destruirás al justo con el impío? Entonces comenzó una negociación espiritual. Abraham suplicó que las ciudades fueran perdonadas si se encontraban 50 justos en ellas, y Dios, en su misericordia, accedió. Pero Abraham no se detuvo allí. Redujo el número a 45, luego a 40, después a 30, 20 y finalmente 10. Dios estuvo de acuerdo en no destruir las ciudades si había al menos 10 justos en ellas. Este intercambio no solo muestra la gravedad del pecado de Sodoma y Gomorra, sino también la paciencia y misericordia de Dios, que está dispuesto a salvar incluso en medio de la corrupción más profunda. La llegada de los ángeles y el pecado de Sodoma. Dos ángeles enviados por Dios llegaron a Sodoma al atardecer, y Lot, quien estaba sentado a la puerta de la ciudad, los vio. Lot sabía bien el peligro que enfrentaban los extranjeros en Sodoma, así que, movido por un sentido de hospitalidad y protección, se levantó rápidamente para recibirlos.
los invitó a quedarse en su casa, ofreciéndoles comida y refugio. Al principio, los ángeles rechazaron su invitación, diciendo que pasarían la noche en la plaza, pero Lot insistió tanto que finalmente aceptaron. Este acto de hospitalidad, aunque valiente, revelaba la gravedad de la situación en Sodoma. Incluso los visitantes corrían un gran peligro. Esa noche, mientras los ángeles estaban en la casa de Lot, la verdadera naturaleza de Sodoma quedó expuesta. Los hombres de la ciudad, desde jóvenes hasta ancianos, rodearon la casa y exigieron que Lot les entregara a sus huéspedes para abusar de ellos. Este acto no solo era una muestra de inmoralidad, sino también una demostración de poder y humillación hacia los extranjeros. Lot, desesperado por proteger a sus invitados, incluso ofreció a sus propias hijas, algo que refleja tanto la gravedad de la situación como la pérdida de valores en Sodoma. Sin embargo, los hombres rechazaron su oferta y comenzaron a atacar la casa. En ese momento, los ángeles intervinieron, cegando a los hombres que intentaban entrar y asegurando la protección de Lot y su familia. Luego revelaron su propósito: la destrucción de la ciudad. Advirtieron a Lot que tomara a su familia y huyera, porque el juicio de Dios estaba a punto de caer. La maldad de Sodoma había llegado a su límite, y la paciencia de Dios había llegado a su fin. La huida y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Con la advertencia de los ángeles resonando en sus oídos, Lot intentó convencer a sus futuros yernos para que huyeran con ellos, pero ellos lo tomaron a la ligera, pensando que estaba bromeando. Solo su esposa y sus 2 hijas aceptaron huir con él. Cuando llegó la mañana, los ángeles apuraron a Lot, prácticamente llevándolo a él y a su familia fuera de la ciudad. Les dieron una instrucción clara: no miren atrás ni se detengan en toda esta llanura. Huyan al monte para que no perezcan. Era un mandato sencillo, pero de gran importancia. Obedecer era la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras escapaban, el juicio de Dios cayó sobre Sodoma y Gomorra. Desde el cielo llovió fuego y azufre, consumiendo las ciudades, los habitantes, los campos y todo lo que crecía en la región. El estruendo era ensordecedor, y el calor era tan intenso que el aire mismo parecía arder. Lot y sus hijas continuaron corriendo hacia el refugio prometido, pero su esposa, incapaz de obedecer completamente, miró atrás, probablemente lamentando lo que había dejado. En ese instante se convirtió en una estatua de sal, un recordatorio eterno de las consecuencias de la desobediencia. Finalmente, Lot y sus hijas llegaron a Zoar, una pequeña ciudad donde encontraron refugio. Sin embargo, lo que habían presenciado los dejó marcados para siempre. Habían escapado con vida, pero habían perdido su hogar, su riqueza y, lo más importante, a sus seres queridos. Fue un recordatorio brutal de que las decisiones tienen consecuencias y que apartarse de Dios solo conduce a la destrucción. El legado de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra no son solo nombres en una historia antigua, son un símbolo eterno del juicio de Dios contra el pecado desenfrenado. Estas ciudades se mencionan a lo largo de las Escrituras como advertencias para futuras generaciones. Representan lo que sucede cuando una sociedad rechaza la justicia y la misericordia de Dios para seguir sus propios deseos. Pero también muestran que Dios es paciente y misericordioso, dispuesto a perdonar y salvar a quienes se arrepienten. La historia de Sodoma y Gomorra nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras comunidades. ¿Estamos viviendo de acuerdo con los principios de justicia, compasión y obediencia que Dios demanda? ¿Estamos intercediendo por los demás como lo hizo Abraham? Esta historia no solo nos habla de destrucción, sino también de esperanza. Nos recuerda que siempre hay tiempo para volver a Dios, pero que su paciencia no debe tomarse a la ligera. Sodoma y Gomorra son un recordatorio de que el juicio es real, pero también lo es la misericordia de un Dios que siempre ofrece un camino hacia la redención.